El día de hoy vamos a ver el último tema correspondiente al temario de medicina familiar, que es la atención anticipatoria en medicina familiar. Dentro de esto tenemos que conocer que la Organización Mundial de la Salud cuenta con 3 niveles de prevención. Es la primaria, secundaria y terciaria. Y la prevención va a ser el conjunto de acciones para erradicar, eliminar o minimizar alguna enfermedad y la discapacidad que ésta pudiera provocar. La atención o prevención primaria se va a dar por las medidas orientadas a evitar que aparezca una enfermedad, como por ejemplo el uso de preservativo a la hora de tener relaciones sexuales, la donación de agujas en caso de que haya personas que acostumbren a utilizar drogas intravenosas, la campaña contra el dengue en zonas del sureste o del sur del país, donde sabemos que el dengue es una enfermedad por vector muy presente, la prohibición o venta de alcohol y drogas, o inclusive el nuevo etiquetado de alimentos que está en auge hoy en nuestros días. La prevención secundaria van a ser estos actos destinados a disminuir la prevalencia de una enfermedad. Es decir, vamos a evitar que sigan incrementando o que disminuyan estos casos. Va a comprender un diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para el control de una enfermedad en específico. Si yo tengo a mi paciente con diabetes, con hipertensión, estos controles periódicos son los que nos van a dar la prevención secundaria. El diagnóstico oportuno de hipertensión, el tamizaje para mastografía, la citología cervical, el antígeno prostático específico, etc. Y la prevención terciaria van a ser las acciones que vamos a tener que implementar para la recuperación integral de la salud. Cuando una enfermedad está clínicamente manifiesta, no es lo mismo tener, por ejemplo, diabetes con una úlcera varicosa, donde tendremos que hacer un cierto tipo de acciones o rehabilitación, o dar un tratamiento muy específico para el cierre de esta úlcera, como el control de la glicemia, los lavados diarios, ejercicios. Y otro ejemplo es, pues vaya, después de una fractura, cuando nuestro paciente llega, pues la inmovilización va a ser indispensable y después esta rehabilitación para recuperar la mayor posibilidad de articulación o de movilidad articular. En la rehabilitación cardíaca después de un infarto agudo del miocardio, también indispensable para que nuestro paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Pero entonces, ¿qué es la prevención cuaternaria y de dónde sale este término? Viene de esto, de primum non nocere. ¿Qué significa primero no hacer daño? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haga yo como médico hacia mi paciente no ocasione algo más perjudicial que la propia enfermedad. Y para esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, ¿qué calidad de vida va a tener mi paciente? Y número dos, ¿cuál es la esperanza de vida? El tratamiento que yo le voy a dar va a hacer algún efecto positivo, va a mejorar, va a prevenir algo, o simplemente se lo estoy dando porque el paciente lo quiere, porque el paciente cree que lo necesita erróneamente, ¿va? Entonces son este conjunto de actividades que intentan evitar, reducir, paliar el perjuicio provocado por la intervención médica. Esa es la prevención cuaternaria. Como lo veíamos en clase presencial, es que hay enfermedades que curan con el doctor, sin el doctor y otras lamentablemente a pesar del doctor. Es muy importante que recordemos que hoy en día todo gira en torno a la medicalización de la vida y no nos referimos al uso de medicamentos siempre forzosamente, sino que en el campo médico va a abarcar tanto una persona sana como una persona enferma, y es por eso que hablamos que la vida se medicaliza. El médico ancestralmente era visto como una persona que identificaba el sufrimiento de alguien, lo etiquetaba con un nombre y facilitaba su tratamiento y daba idea de un pronóstico. Era la persona sabia a la cual se podía acudir en caso de estar bien o de estar mal y que siempre nos podría dar un buen consejo. Los médicos reciben el crédito colectivo para definir lo que es normal. ¿Cuánto de presión tengo que tener? ¿En cuánto tengo que pesar?
cuáles son las mejores horas para tomar el sol, cuál es la comida más saludable, cuánto máximo tengo que tener de glucosa, colesterol, triglicéridos. Y esta es una responsabilidad bastante grande, porque al final de cuentas todo esto se justifica en el método científico. Y socialmente, estar sano se va a convertir en casi una religión, donde va a imperar o va a ser primordial la prevención, imponiendo, si es necesario, medidas que lleven al paciente a cambiar su estilo de vida. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros digamos, probablemente el paciente lo vaya a tomar como un dogma, así que es una responsabilidad muy importante. Hay que tener cuidado de abusar en la prevención. Recordemos que solamente va a estar justificada si hacemos menos daño que curar al paciente. Por ejemplo, el uso de estatinas como preventivo cardiovascular. Si yo tengo un paciente de 48 años, sin obesidad, que nunca ha tenido un evento coronario, que tiene colesterol de 200, triglicéridos de 150, la glucosa en 101 y la tensión arterial grado 1, por ejemplo, estamos hablando en 140-90, ¿sería necesario tratar ese nivel de colesterol? La verdad es que no. Podemos guiarlo únicamente con medidas higiénico-dietéticas. Si yo puedo evitar dar un medicamento que no sé qué efectos adversos pueda tener, es mejor no darlo. Si puedo evitar dar ácido acetil salicílico bajo la creencia que previene infartos en prevención primaria antes de que el paciente se infarte, no tiene ningún sentido. Solamente le voy a dar gastritis a mi paciente. Si yo les doy una receta de paracetamol por si les duele, eso es algo totalmente erróneo. Tendría que venir el paciente a consulta y ser valorado de manera integral. Otros ejemplos. El antígeno prostático total. No es necesario hacer un tacto rectal para solicitarlo, recuérdenlo. La mastografía. No es necesario hacer un examen de mama para solicitarlo. Son estudios de tamizaje que podemos pedir. La administración de alopurinol sin un antecedente de gota en un paciente sano renal no tiene ningún sentido. Oiga, doctor, aunque esté el ácido úrico arriba de 10, sí, si mi paciente no tiene ataque agudo de gota, no tendría, o el antecedente, no tendríamos nosotros por qué dar alopurinol. Recuerden que muchas veces hace menos daño un no razonable que un sí complaciente. Hay algunas características que ustedes como médicos o médicas van a tener que desarrollar, algunas incluso aprenderlas, porque no todos nacemos con ellas. La primera es el profesionalismo y el compromiso para con mi paciente. Y esto se va a dar por los valores éticos propios de nuestra profesión y de nosotros como personas, nuestro compromiso con la comunidad y qué capacidad vamos a tener de ejercerlo con humildad y respeto por el sufrimiento ajeno. Si yo no puedo entender lo que es vivir con dolor diario, si nunca me ha pasado, probablemente no lo pueda demostrar en la consulta. La autonomía organizativa para poder adaptar nuestro desempeño profesional a las características cambiantes de nuestros pacientes. Necesitamos autonomía en organizar nuestra agenda de trabajo. Si yo soy capaz de ver pacientes en menos de 15 minutos y llega un paciente que solamente necesita cambiar un medicamento, no tiene ningún sentido enviarlo al servicio de unifila, donde va a esperar 4 horas, donde no sabemos si va a comer, donde no sabemos si va a incrementar sus niveles de estrés y ahora le van a aplicar el cuestionario PH4 y va a regresar conmigo para que ahora lo valore por un trastorno de ansiedad o depresión y ahora genero yo una referencia. Estoy ahorrando todo eso simplemente cambiando una receta, ¿vale? Entonces tengo yo que desarrollar habilidades que me permitan hacer mi consulta accesible. Y de esto habla también la accesibilidad y longitudinal. ¿Qué capacidad tengo yo de establecer una relación de confianza con mis pacientes para poderles dar un seguimiento a futuro de la mejor forma sin caer en provocaciones y que los desacuerdos puedan ser tratados de una manera adecuada?
El manejo adecuado del tiempo y de la incertidumbre. El control del tiempo va a ser siempre un reto para el médico de la familia. Tanto los tiempos de la consulta como saber a quién darle más tiempo, quién puede ser atendido en menor tiempo, la capacidad para afinar el instinto clínico para alcanzar un uso prudente del esperar y ver. Tenemos muchos ejemplos de personas que llegan por una lesión elemental como una pápula dermatológica y lo primero que están haciendo es darle fluocinolona, un medicamento o hidrocortisona, esteroides, para un caso que ni siquiera sabemos qué tiene. Esto es totalmente irracional. Lo mejor sería mantener lubricada la piel, esperar a ver cómo evoluciona la enfermedad y entonces tratar una causa que conozcamos. No tengan miedo a decir no sé, por favor. Ocasionamos más daño. El respeto y la consideración con la situación del paciente. ¿A qué se refiere esto? El contexto familiar, laboral, social y cultural del paciente, sus experiencias, conocimientos, ideas, expectativas. Muchas veces vamos a ser criticados nosotros en nuestro actuar médico y no está mal, tenemos que adaptarnos a ellos. Hoy en día el paciente llega conociendo mucho más de su enfermedad por el acceso a la información que existe. Ya no es necesario que te compres un libro de medicina para saber cosas básicas. La promoción y prevención según oportunidad y prioridad. Esto hace referencia a la prevención de la enfermedad que debe efectuarse no de una forma sistemática, sino de una forma preferiblemente oportunista, estando en relación con el problema que presenta nuestro paciente, con contenidos y objetivos que le resulten relevantes y adaptados a las circunstancias personales. Si yo soy un paciente que tiene una vida sexual muy activa, y que probablemente no siempre uso prevención primaria con el uso preservativo, valdría la pena que a mí se me hicieran estudios de tamizaje para saber o conocer enfermedades de transmisión sexual. La máxima calidad y mínima cantidad no quiere decir a mayores consultas y más tiempo te tardes, quiere decir que lo vayas a hacer mejor. Se tienen que prestar los servicios de una máxima calidad y con una mínima cantidad en intensidad. Y también saber administrar los recursos diagnósticos. No a todo paciente que le duele la espalda le vamos a pedir una radiografía de columna sin un antecedente de trauma importante. No a todo paciente le tenemos que dar paracetamol y omeprazol por la cantidad de medicamentos que tomen. A eso hace referencia. Y cabe la pena resaltar también la capacidad resolutiva. ¿Qué tanto voy a poder yo orientar o aportar una propuesta en el mejor manejo y tratamiento de mi paciente a futuro, a los problemas de salud de la población, lo cual va a terminar en una derivación a segundo nivel asistencial cuando sea oportuno? No retrasen, por favor, que no, esa falacia de que el servicio está cerrado, de que no manden pacientes. ¿Qué creen que va a pasar? Lo único que va a pasar es que arriba se va a pensar que estamos a todo dar porque no se requieren estas valoraciones. Y claro que no. Tenemos población adulta mayor cada vez con más enfermedades porque estamos fracasando en los primeros dos niveles de atención. Entonces, en los primeros dos niveles de prevención, en la primaria y en la secundaria. Y no porque la atención sea mala, sino porque simplemente la sociedad no quiere adaptarse a estos nuevos cambios. Aquí tenemos un paciente de 85 años de edad con antecedente de importancia para este caso de osteoporosis y fibrosis pulmonar. Toma calcio con vitamina D y ácido alendrónico, sin embargo sobrepasó 5 años de tratamiento y por eso se sugiere la suspensión del bifosfonato. Se le indicó vasodoxifeno, un nuevo tratamiento para la osteoporosis y después de realizar un electrocardiograma posterior al tratamiento encontramos que tiene una arritmia. Se suspende la administración del vasodoxifeno, se inicia tratamiento con terapia de ácido acetilsalicílico y diltiazem, se solicita un ecocardiograma y nuevo electrocardiograma
Y dada la persistencia de la arritmia, una vez realizada la intervención quirúrgica, se le deja tratamiento con acenocumarol. El problema es que nuestro paciente ve mermada su calidad de vida después de la anticoagulación oral. Y esto nos hace plantearnos si era correcto seguirle dando tratamiento nuevo a una osteoporosis en un paciente de 85 años de edad, que su capacidad de movilidad francamente está disminuida por la fibrosis pulmonar, o si, como comentaban sus compañeros, valdría la pena más prevenir las caídas lejos de dar un tratamiento para osteoporosis en un paciente con baja movilidad. Un varón de 84 años, diabético dependiente de insulina, con vasculopatía periférica. Se le indica tratamiento posterior a carcinoma prostático metastásico, bloqueo hormonal con bicalutamida y ciproterona. Tras el tratamiento aparecen crisis diaforéticas incorregibles y molestas de 5 a 10 crisis por día que requieren que esté cambiando de la ropa constantemente. Su calidad de vida ha disminuido tanto que a veces utiliza la frase "ojalá me muriera", tan típico de esta situación. Aquí nos hace pensar igual si el tratamiento para un paciente en un cáncer que es lento, de 84 años, valdría la pena dejar este tipo de tratamiento o si requeríamos cambiar la terapia lejos de someterlo a este tipo de situaciones. Es un paciente adulto mayor que tiene que ahora estar lavando más cargas de ropa, que no sabemos cómo está la esperanza de vida, cómo está el control. Entonces, en este caso también valdría la pena plantear otro tratamiento o la suspensión definitiva del mismo. Una paciente de 105 kilos que mide 1.55 con gonartrosis grado 4 de Kellgren y Lawrence. Se ha buscado pérdida de peso con ella sin éxito. Se canalizó al servicio de endocrinología, donde se comenta no lleva algún régimen nutricional. Se instauró liraglutide con búsqueda de pérdida de peso, sin embargo ha tenido ganancia de peso. Aquí, lejos de ayudar, el medicamento ha perjudicado y no se ha encontrado alguna otra alteración, motivo por el cual se sugiere la suspensión del medicamento inyectable. Se indica únicamente metformina y se requiere un estricto control apego nutricional para pérdida de peso. Esta paciente ya no tiene muchas posibilidades para caminar sola, ya está muy limitada. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que muchas veces no va a ser necesario un medicamento, sino adaptar a nuestro paciente a las nuevas directrices en cuanto a nutrición, a la ciudad donde nos encontramos, y muchas veces, pues lejos de obtener el objetivo que nosotros esperamos, pues bueno, tenemos todo lo contrario. Entonces, esto es todos los puntos básicos, los highlights en cuanto al tema de prevención cuaternaria en medicina familiar. Les mando un saludo a todos los residentes de campo. Espero que se encuentren muy bien.